Hola amigos, bienvenidos a otro Viernes de Disrupción. Esta es una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación y tiene por objetivo presentar el derecho desde una perspectiva distinta. Y en esta tercera temporada, desde la historia personal de los referentes en el derecho. Por eso que he invitado a mis amigos, socios, profesores, mi padrino de graduación, mis amigos referentes, a que vinieran a conversar sobre su experiencia, su vida en el derecho. Y hoy estoy aquí con el profesor Alan Randolph Gruber Carías, mi amigo Randy. Qué gusto, Randy, que estés aquí y que podamos conversar hoy sobre este libro, Una vida. Bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio, por esta invitación, por esta iniciativa y además estar aquí con Sergio Davari y León Enrique Cotén, contigo, para hablar de eso, que ellos son los que más tienen que hablar. Bueno, que el promotor, el que inventa y lleva adelante este libro es León Enrique Cotén. Mano León, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Invitado especial. Y el autor, el periodista, editor Sergio Davar. Sergio. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar aquí contigo y con todos estos amigos tan grandes. Miren, yo voy a empezar con yo soy muy curioso, así que yo voy a preguntarle, cuando yo me estoy leyendo el libro, Sergio, tú escribes estos dos párrafos. Esta es en el primer capítulo. Me quedé pensando en la idea de la biografía y me di cuenta de que el proyecto me atraía personalmente, sobre todo porque no era un desafío sencillo. Había una complejidad en Alan Gruber Carías que me producía una curiosidad enorme. Entonces sigue, este es Sergio Davar. Entre otras cosas, porque al ser una persona que desde 1957 no había dejado de escribir conferencias, ensayos, libros, dictámenes y opiniones, que confluían en una obra río descomunal, que sobre eso de la escritura vamos a hablar ahorita, Randy, obvio, pero entonces dice Sergio Davar aquí. Una de las tareas iniciales era convencerlo de que este libro no lo escribiría él. Y entonces yo me pregunto, Randy, ¿cómo te convencieron? ¿Cómo te dejaste convencer? Mira, al principio yo no tenía idea cuál era el proyecto realmente, debo decir. Esto es un invento de mi querido amigo Cotén. Mi querido amigo, mi querido alumno y mi querido abogado, porque Cotén, lo he dicho en muchas formas, para mí es el mejor abogado de Venezuela. Y tuve el privilegio de tenerlo como abogado. Él inventó esto por su cuenta, no me preguntó a mí, mira, yo pienso, nada, simplemente me llamó una vez Sergio Davar, diciendo que quería hablar conmigo, tal, y empezó pues a buscar por iniciativa de Cotén. Hablamos, volvimos a hablar, pero yo realmente no tenía idea al principio. Debo decir que él lo que quería era escribir una cosa, y menos un libro como este que tú acabas de mostrar. De manera que fue una conspiración de los dos. Y fue llevándose. Y por supuesto, después me daba pena, llegaba Sergio, yo en medio de mil cosas acá y tal, nos reuníamos. A veces a él le gusta salir y tomarse un café y tal. Yo no salgo, no tomo café. Yo me imagino que él diría, bueno, ¿y este señor qué es? Que tengo este encargo y ni siquiera quiere hablar o no habla todo lo que debe hablar, y posiblemente él todavía dirá que no hablé todo lo que él pensaba que yo debía hablar. Y bueno, ese es el cuento, y eso fue desarrollándose aquí en Nueva York, y luego pues terminó cuando llegó ya al final me presentó un volumen que ya tenía escrito, que me pidió que lo leyera. Por supuesto, ahí fue
que yo empecé a decirle cosas y dijo, en un momento, este es un libro que yo soy el que lo redacto, no es un libro para que Alan Bruer lo redacte. Y me imagino que eso es que de eso sale esa expresión que él usa en el libro. Eh, pero bueno, de una experiencia muy buena porque tuvimos muchas conversaciones, muchas, hablamos de muchas cosas. Él pudo ser un buen biógrafo, reinterpretó a su manera todo aquello que escribimos, que hablamos en tantas conversaciones y ese es el libro. Y bueno, ese es el cuento. O sea, Pero Cotén cuando inició esta varilla y se lo metió a Sergio, no me llamó a mí a decirme, mira, Sergio Davar va a escribir un libro sobre ti y tal, y que atiéndelo, ¿no? Simplemente fue, Sergio empezó ahí una penetración y hablamos. Entonces, Manolio, eres el culpable. Bueno, eso está claro que eres el culpable, que eres el promotor de todo esto. Bueno, sí, ciertamente yo tenía una preocupación que había nacido realmente dando una clase en cuarto año de Derecho. Estoy explicando una bibliografía sobre el documento público y me refiero a un trabajo de estudiante de Alan Bruer sobre el documento público que aparece publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela como una colaboración estudiantil. Después que yo cito ese libro, ese trabajo muy esquemático, muy bueno, tan bueno que lo estoy citando para unos estudiantes, levanta la mano una muchacha y me dice, doctor, ¿en qué año murió el doctor Bruer? Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda razón que me motivó esto fue un poco el exilio del doctor Bruer y el llamado ese decreto, el golpe de Carmona. Entonces, yo tenía esa idea en la cabeza, había tenido alguna experiencia muy positiva con Sergio Dávar como persona, como editor, como escritor, como el famoso editor del Librero, ese famoso periódico que circuló muchos años en Venezuela. Entonces, bueno, Sergio, le dije, quiero hablar una cosa contigo. Entonces me citó él sabe todos los sitios de comer, ¿no? Él es un gordo, empedernido. Entonces me citó en Chacao y yo le digo, mira, vale, esto es una cosa un poco rara. A mí me gustaría, si a ti te es posible, escribir sobre alguien que no ha hecho otra cosa que escribir. Y es una cosa difícil. Entonces me dice, bueno, yo la verdad es que él no lo conozco. Cuando yo era director del Nacional, él era miembro de la junta directiva. Yo nunca he hablado con él. Entonces, bueno, no averiguo que Bruer está en Nueva York, llamo a Sergio, Nueva York si pudiera venir a Venezuela, llegamos a Nueva York, Sergio y yo. Alan, ¿cómo se llama el restaurante ese de la calle 69 que te gusta? El pequeño. De la 69, el de Charlot. El de Charlot. Sí. Entonces, vamos a almorzar. Yo le digo, mira, vamos a almorzar mañana con un amigo mío, pero sin Beatriz. Vamos a ir solamente puro varones. Entonces, bueno, nos sentamos en una mesita afuera, nos tocó en la calle, nos sentamos yo, Dávar a mi izquierda y Bruer enfrente de mí. Entonces, bueno, Bruer estaba así un poco, le extrañaba, le sorprendía ese encuentro. Entonces le dije, mira, Alan, yo he estado pensando hace tiempo en que alguien escriba un libro sobre ti. Entonces se queda callado, ¿cómo es eso? Entonces le digo, bueno, unas botellitas de vino ahí, bueno, pero es sobre ti, no sobre tus libros. Ah, caramba, y eso, claro, yo sé lo que estaba pasando en la cabeza de Bruer, ¿no? Claro, ese libro lo escribí yo, ¿no? Entonces yo le digo, no, pero mira, hay una sola condición, tú no vas a escribir el libro. Entonces, bueno, Bruer se rió. Bruer es un tipo muy simpático, aunque ustedes no lo crean, es un tipo muy agradable, muy simpático, muy tímido también. Bruer se rió, Bruer le ve la cara a Dávar y dice, este gordito me lo meriendo yo, ¿no? Yo pensando en lo que estaba pensando Bruer, yo le voy a hacer el libro a este gordito, el carajo, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, Sergio le dice, muchas gracias, Alan, por conocerte, muchas gracias por lo que me estás diciendo del librero. Bueno, este es un trabajo complicado. Bueno, entonces empezamos a hablar otras cosas
bueno, y ahí ellos se empezaron a poner de acuerdo de dónde verse, de cómo verse, con las dificultades propias de la distancia. Por supuesto, yo le tuve que dar a Dávar algunos nombres de gente muy ligada a Bruegel, sin que Bruegel supiera, y ciertamente, como dice él, yo nunca hablé de esto con él. Esa gente, bueno, fueron gente como Pedro Niken, Douglas Cassell, Armía Quintana, Carlos Ayala, gente que ha estado cerca de Bruegel en distintas fases, gente en el exterior, Luciano Parejo, bueno, daba el rey, bueno, pero ¿cómo hago? No te preocupes, yo les escribo a ellos y te pongo a ti y tal. Entonces, bueno, y Dávar nunca se imaginó que el tema iba a ser tan difícil. Yo sí. Yo desde el primer día sabía la dificultad. Muy interesante es mientras Bruegel estaba en gestación, el libro de Bruegel, hay una correspondencia muy importante entre Dávar y yo que da para otro libro. La primera vez que Dávar va a Nueva York es el 6 de junio de 2015. Fue un proyecto muy difícil, tomó mucho tiempo, sobre todo por el personaje. Entonces, el personaje. Dávar me escribe, esto es textual, Dávar me escribe. Llegué anoche tarde por inmigración y por los taxis de Nueva York. Hoy descansé, compré algunas cosas para desayunar y trabajé en la tarde con ABC, Alan Bruegel Carías. Fue muy buena la sesión, caminamos y cenamos. Excelente, un abrazo serio. Yo le contesto inmediatamente, qué bien. Esa piñata es dura, hay que darla hasta romperla. Lo harás, verás que caerá todo. Es pintor, escultor, jodedor, ingenuo, noble, tímido, generoso y tiene una enorme honestidad sobre una base de titanio, de buena persona. Fájate con ese, ¿cómo se llama, Sergio? Lo que tiene la emulsión de Scott aquí. Bacalao. Con ese bacalao. No, vale. Fájate con ese bacalao. Ok, y te tiró a ti entonces ese encargo, Sergio. Sí, Sergio creyó que tú sabes, Sergio creyó que eso era facilito, tú sabes. Fueron 4 años, ¿no? Sí, pero 5 fíjate años. tú una cosa, yo quiero decir algo aquí que es muy, bueno, yo lo dije el día de la presentación en Madrid, que para mí esto era, si yo tuviera que definir este proyecto, esta es la historia de una amistad, ¿no? De una amistad, de esas amistades que uno no solamente respeta, sino dice, wow, yo quiero tener un amigo así. Porque es la historia de eso que contó hoy Manuel León, que es que, bueno, él advirtió que podía ocurrir una situación donde esto se alargase y bueno, y que en medio de lo que vivimos en Venezuela se nos olvidaran las cosas importantes que tenemos, entre ellas una que es Alan Bruegel Carías. Y que no supiéramos o no tuviéramos historia de él, que no tuviéramos. Pero además a eso se suma otra cosa, y es que yo tengo una teoría, y es que, claro, Alan ha estado tan, pero tan apasionado con el derecho y con lo que ha hecho en el derecho, que es tan importante, que siempre como que dejó de lado su historia personal. Decidió que eso no era el tema. De hecho, esto que él cuenta, que es real, que es que él me preguntaba a cada ratico, bueno, ¿de qué vas a escribir tú? Es porque... y era un leitmotiv que ocurría cada vez que yo me sentaba en una mesa que está por allí en ese estudio que tiene Alan, que es un bellísimo estudio para trabajar. Y donde él a veces se paraba, me invitaba a un café que preparaba él, un expreso, y me lo traía y conversábamos. Bueno, es eso, es una vida entregada a producir ideas, a producir una revisión y un ajuste y una comparación del derecho y de los temas del derecho,
que no permite, pareciera, no está para nada la idea de que se pueda hablar de uno mismo. Pero entendiendo que además en este caso, hablar de uno mismo es fascinante porque hablar de Alan es una historia extraordinaria. Es una historia extraordinaria por, vamos a decir, yo lo llamaba un poco como la dificultad inicial que a mí me fascinó de esta historia cuando me la contó Manoleón. Esa dificultad un poco como para poder tener la atención sobre lo que se estaba estudiando, que lo lleva a esa revelación que creo que es en el 57, además el año en que yo nací, que es la de empezar a escribir a mano todo. O sea, ser un copista del derecho, ser una persona que va a entender que si escribe, asimila, si escribe, piensa, si escribe, logra tener claridad sobre lo que está estudiando y lo que está trabajando. Y entonces, bueno, se convierte en esta persona que escribe más rápido a mano que a máquina, que escribe en los aviones cuando está volando, que escribe en todas partes y que tiene esos datos tan fascinantes que para un periodista, que es que él llegue a la biblioteca del Congreso y lo tocan para ver si es verdad, porque dicen llegan libros y llegan libros y llegan libros, y nosotros pensábamos que eso era una máquina. No podía ser una persona en la que escribiera tantos libros y los mandaran para acá. Y ese es Alan. Ese es Alan, escultor, pintor, cosa que es difícil sacarle, porque es algo de lo que él no habla y no es fácil. Alan tiene una faceta extraordinaria y es que, y eso lo entendí yo cuando Manolio me lo dijo, pero lo entendí cuando lo viví, cuando se va a fumar unos tabacos. Ahí entramos en un territorio importantísimo de confidencia y de cercanía y de relación extraordinaria. Pero bueno, es el Alan que le arregla los juguetes que se rompen a todo el mundo porque tiene una habilidad en las manos extraordinaria. Es el Alan que es capaz de ayudar a un señor porque es que es el único que creo que se leyó y estudió la ley de Interpol. El único que podía leerse aquello y producir un libro y sacar una teoría sobre el tema, y luego un señor que lo estaban acusando en Argentina, un alemán creo, le pidió ayuda y Alan lo ayudó a salvar ese problema. En fin, para mí fue algo como un tesoro, porque justamente lo que él no le interesaba era lo que me interesaba a mí. Por lo tanto, era un territorio donde yo podía mirar, pensar, trabajar y tratar de sacar aquello. A mí esto me hizo producir este libro, me hizo descubrir la historia de Alan y su persona, como bien dice Manoleón, su calidez, bueno, conmigo fue de una generosidad enorme en tanto abrirme su oficina cuando fuera. Era a veces yo sentía que lo estaba pidiendo porque tenía 1000 cosas. Tenía viajes, tenía conferencias, tenía que terminar, bueno, 10 libros que estaba haciendo al mismo tiempo que los quería montar todos juntos en internet. En fin, todo eso, y yo venía a sentarme allí, a hablar con él y a preguntarle cosas y a hablar y a repetir y a darle vueltas a unas ideas hasta que yo sintiera que yo podía escribir el libro que quería escribir. Para mí ha sido de verdad una experiencia única, no puedo menos que decir eso, una experiencia muy rica y que me hizo, como son estas experiencias, uno entra de una manera y sale de otra. Yo respeto mucho la honestidad intelectual de Alan a partir de este libro. Y bueno, ha sido un aprendizaje enorme. Y me gusta mucho que de vez en cuando alguna gente me habla y me dice, mira, yo me leí el libro, vi esto, y me gusta que puedan encontrar eso que yo también encontré.
en Alan y que es una maravilla. Yo aprovecho y le digo, Sergio, fue tremendo trabajo. Randy, en verdad, te admiro muchísimo, pero desde que leí el libro, terminé queriéndote y admirándote y respetándote muchísimo más. Hiciste un maravilloso trabajo y demuestras ese Alan también, ese Gruber, ese Randy que lucha, que por sí mismo ya es un aprendizaje, que lucha contra las dificultades y que saca de allí más bien no solamente la solución, sino construyes toda tu obra. A mí o sea, el libro conmigo hizo ese efecto. Bueno, mira, yo quería comentar algo. Bueno, primero, el resultado fue este libro y quedé overwhelming, como dicen aquí, o sea, absolutamente aplastado, honrado por la iniciativa de Manoleón y el trabajo de Sergio, de sacar un libro sobre mí. Pero sí debo decir sobre lo que hablaba Sergio y Manoleón, que cuando yo me reunía con Sergio, yo sí decía, ¿cómo Carrizo va en definitiva a escribir un libro sobre mí? Se tiene que leer 200 libros, mínimo. Es decir, ¿cómo va a escribir sobre mí sin leerse mi obra? Era mi tema. Un poco dándole la razón a Sergio, que él buscaba otra cosa, pero yo no veía esa otra cosa que él buscaba. Si él quería escribir sobre mí, yo pensaba, bueno, tendrá que estudiarse mi obra y hablar sobre lo que yo he escrito y lo que ha significado esa obra. Pero no, él insistía en seguir hablando y preguntando y yendo y tal, y hasta que produjo su libro, que es justamente un libro sobre algo que es distinto a lo que yo pensaba y sobre lo cual normalmente no hablo, sino muy de vez en cuando me refiero yo a cosas mías, cuando quiero dejar algo por ahí en algún trabajo perdido y tal, hay algunas, pero normalmente no hablo sobre mí. Entonces, ese es el resultado, pues, de que él buscó hacer lo que a mí no se me hubiera ocurrido y lo que yo pensaba, y fíjate bien que paralelo a eso, y él lo sabe, pero está parado desde hace un tiempo, unos años, que yo me puse a tratar de escribir un libro que se llama Historia de mis libros, porque cada libro tiene una historia, cada artículo tiene una historia. Ese artículo que mencionaba Cotén sobre el documento público, documento privado, documento autenticado en el derecho venezolano, publicado en el año 60, que yo escribí como estudiante. ¿Por qué escribí ese trabajo? Y así le digo yo a mis alumnos, uno no escribe porque camina por la calle, de derecho, uno no escribe porque camina por un parque y dice, voy a pensar y voy a escribir tal cosa. No, siempre son temas concretos, retos que uno tiene. Y esa fue una discusión con un profesor de Derecho Mercantil, de prácticas de mercantil, que acababa de llegar de Italia. Este profesor, muy amigo mío, Alejandro Tinoco, que después fue internacionalista, embajador y tal, pero en prácticas de mercantil, y habló del documento público y dijo cosas que yo no estaba de acuerdo, en absoluto. Y bueno, yo escribí ese trabajo para refutarle al profesor, estamos hablando de un estudiante de cuarto año, refutarle por escrito, ¿no? O sea, de que él estaba errado en lo que nos decía en clase. Bueno, y ese es el origen y eso se conoció en la facultad y lo tomaron y salió publicado como colaboración estudiantil. Pero desde esa época yo he tenido en materia jurídica que estar escribiendo todo el tiempo, como decía Sergio. Y cada artículo tiene una historia, cada artículo, inclusive de cuándo se redactó y cómo se redactó, qué Semana Santa o qué carnaval me encerré a trabajar en aquello.
tengo toda esa historia y las motivaciones. Ese es un libro que tengo a la mitad escrito, pero ya la producción se me ha ido de las manos y ya estoy muy atrasado en Antonio, eso ponerlo. que Antonio, perdón. Antonio, hubo un comentario que me hizo Sergio, muy importante, que no sé si Brewer, la clave que teníamos en esto, Sergio y yo, para hablar del personaje era Bigote. Si Brewer se ha dado cuenta, la preocupación y el interés de Brewer en todos los libros que él escribe, parece mentira, lo que está abajo es Venezuela. Él tiene una preocupación constante por Venezuela, porque las cosas estén mejor, porque las leyes sean mejores, porque los reglamentos sean mejores, porque los decretos sean mejores, porque alguien está interpretando algo mal en el Tribunal Supremo y eso le está haciendo daño al país. Siempre hay un común denominador, y ese común denominador es Venezuela. A mí eso es impresionante. Hay una cohesión en esa materia. Desde sus primeros trabajos, el Instituto de Derecho Público, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Justicia, siempre es Venezuela en grande. Venezuela en magnitud grande. Muy bueno eso. Yo quiero decir una cosa. El gran tema de lo que acaba de decir Alan es lo siguiente. Yo tengo como una pequeña síntesis de esa historia de mis libros, que debe tener como 500 páginas, la síntesis que yo tengo, porque ya debe ir por 1500 lo que se ha escrito. Pero detrás de cada texto hay una historia, pero detrás de toda la obra hay un hombre. Y a mí lo que me interesaba era tratar de entender a ese hombre, tratar de ser capaz, no de manera, yo no quiero ser aquí arrogante ni nada, pero sí tratar de descifrar, aunque sea en unos elementos, a ese hombre que se enfrenta a las adversidades, ya sean las de la déficit de atención o dificultad de atención, ya sea a una burocracia que siempre termina por estar como queriendo sacarlo del medio porque él es como una incomodidad para toda burocracia. Ya sea para tratar de modernizar un Estado que pareciera que no quiere o no quería modernizarse, o sí quería, pero había una gente que estaba en el medio fastidiando. Es decir, esa persona es la que yo traté de descifrar aquí y de poner de relieve. Creo que sí fracasé un poco porque Alan no veía esto, le costaba. Más bien, le cuesta porque está, yo digo, la pasión que tiene por cada uno de los temas, por esa Venezuela que lo tiene atendiendo cada detalle, escribiendo sobre cada movimiento que hay en Venezuela, no lo hace ver que, bueno, que él es el centro de algo muy importante y que es algo que nosotros tenemos que apreciar, reconocer y agradecer, porque tener su inteligencia, tener lo que ha construido, es algo muy importante. Pero eso no se hace como una máquina, eso lo hace un ser humano, una sensibilidad, una inteligencia. Y es lo que yo traté, modestamente digo, porque no quiero aparecer aquí como que yo estoy descubriendo, no. Traté de captar eso para el libro. Si alguien ve algo de eso, bueno, fabuloso. Si no se ve, fracasé, pero lo que yo quería era eso, porque siento que era muy importante. A mí, Manoleón, cuando me vio el primer día que hablamos de esto, yo me di cuenta, por eso decía, esto es bien difícil, esto no es un reto fácil, porque tengo que ir a buscar algo que la persona con la que tengo que hablar no le va a gustar mucho que yo quiera hablar de esto. Y me va a llevar siempre, bueno, Alan, nuestra discusión final, que fue fuerte. Cuéntala. Página por página, porque bueno, yo también sí siento la honestidad de querer que Alan leyera todo
y me diera su opinión. Y por supuesto que donde corrigió errores, yo lo agradecí muchísimo. Claro, cuando él me decía, esto yo aquí no lo pondría así, bueno, le digo, si es la parte tuya, lo cambiamos. Si es lo que yo digo, no se toca una línea. Ahora, pero la discusión era, porque yo le decía, Alan, te está saliendo el otro lado, que es que este libro sea para los abogados, y no para los abogados digo en el sentido de hablarles desde el derecho, desde los grandes temas del derecho, cuando a mí me interesa esa persona que está allí haciendo esto. O sea, Alan se para todas las mañanas, pero muy temprano, y se pone a trabajar, y trabaja hasta las 10 de la noche, salvando los horarios que de una manera hermosísima le dedica a Beatriz para el desayuno, el almuerzo, las visitas a veces a la calle y lo que fuere. Pero es dedicado a eso todo el tiempo. Él me dijo una frase que a mí me pareció tan impresionante. A mí los Beatles me pasaron por el lado. Y esa frase no es poca cosa, porque él vivió en un momento en el que los Beatles fueron la locura de la humanidad. O sea, los Beatles revolucionaron la cotidianidad de los seres humanos en el planeta, los que vivían en esa época. Yo no lo viví porque yo era muy joven, digamos, en los años de los Beatles, pero digamos, y él tuvo la honestidad de decir esa frase, a mí los Beatles me pasaron por el lado, yo estaba escribiendo. En Park Avenue, te lo dijo. Y es verdad. Y es verdad, él estaba escribiendo, él estaba haciendo algo que era importante. Otra cosa que tengo que decir, esto voy a hacer una infidencia, Alan, que no es nada mala, pero digo, yo fui testigo de una conversación con su socio, con Baumeister. Y oí unas frases tan bellas de Alan diciéndole, tienes que publicar, no, déjate de cosas, tú tienes. Y a mí me pareció tan impresionante, porque él desde su exilio, desde su no lugar, que es Nueva York, estaba atento a esos amigos y a esas, así como nos regañó a Pedro Niquen y a mí, a los dos en Madrid, en una terraza al frente de la Puerta de Alcalá, mientras oíamos a un enchufado en otra mesa que hablaba de millones y que Alan decía, ese es militar. Pero en esa terraza, ese día, una de las últimas veces que estuvimos con Pedro, nos regañó a ambos por el tema de la salud. Y es alguien que está muy atento, muy cercano a esos amigos de toda la vida y a estar por ellos, para ellos. Y eso es algo realmente muy impresionante. Bueno, esos son los amigos. Los amigos son lo más importante en la vida. Eso no lo estamos inventando, desde Aristóteles, que fue quien lo estudió. El consejo de tutela de Brewer. ¿Tú no sabías, Antonio, que Brewer tenía un consejo de tutela? Cuéntame. Sí, Brewer siempre ha estado sometido a un consejo de tutela. Pedro Niquen, el doctor, ¿cómo se llama tu socio? Alan, que murió, Marcial Pérez Chiriboga. Marcial, y yo heredé el puesto de Marcial cuando Marcial murió. Eso que estaba diciendo Sergio es una cosa, o sea, yo he pasado horas de horas en aviones, en Londres, en España, en Jersey con Alan. Nunca lo he oído hablar mal de nadie. Eso es importante, ¿eh? Porque ese es el deporte nacional, ¿no? Sí, claro. Es un ser raro, muy siempre preocupado por Venezuela, por los demás, por la gente más necesitada. Lo que pasa es que es un tipo tímido. Entonces la gente conoce el tipo que escribe libros,
8, 10, 12, 14 al año. Entonces, bueno, y tiene 55 años. Él me dio clase a mí cuando tenía 28 años. Una cosa sorprendente. Mira, aquí tengo una cosa que te va a gustar. Aquí tengo un cuaderno de apuntes mío. Mira, aquí dice lunes 15 de enero de 1968. ¿Por qué la integración latinoamericana? ¿Cuál es la necesidad de la integración, si es que la hay? Esta pregunta puede hacerse de dos ángulos. Uno, aspecto político de la legislación económica latinoamericana. Dos, aspecto netamente constitucional. O sea, no existía integración latinoamericana cuando él en 1968. No había Comunidad Económica Europea. Él habló aquí, tengo otra clase, bueno, no lo voy a molestar, tengo otro notado. Él habló de la necesidad, cuando del acero y del carbón, de la necesidad de hacer una gran comunidad económica para satisfacer las necesidades de sus habitantes. O sea, es un tipo realmente, es un tipo excepcional. Tiene un código muy bueno, Antonio. Tú me corriges, Alan. Q de cuchón. Rabo de cochino. ¿Cómo? Q de cuchón. Rabo de cochino. Después que pasábamos horas, mira cómo se ríe. Después que pasábamos horas, noches, madrugadas, en un caso preparando escritos, corrigiendo escritos, esto no me gusta, esto sí me gusta. Entonces él me llamaba y me decía, Q de cuchón. O sea, rabo de cochino, porque mi firma parece un rabo de cochino. Entonces me decía, bueno, ¿firmamos o no firmamos? Q de cuchón. Qué maravilla. Pero además lo que pasa es que no se podía en ese libro. Es un tipo divertidísimo, es un tipo que sabe de comida. Mira, el primer queso Stilson que yo me comí, queso inglés, fue en Londres con él. O sea, yo nunca había probado un pacharán, eso fue en Madrid, yo no sabía que eso existía. El tipo es un tipo agradabilísimo, divertidísimo, se pone una manera de sacarlo, ¿no? Y yo le digo, mira, Bigote, tengo hambre, vale, vámonos. Entonces no hay manera de sacarlo de la librería. Y sabe historia, y escribe historia, y de cocina, y de comida, y eso que dice Sergio, y habano, pero es un tipo muy familiar, muy capsulado, ocupado 24 horas al día de su familia, de Beatriz, de sus niños, de las esposas de los niños, de las esposas de sus hermanos, antes de su papá y su mamá. O sea, es como una bisagra, es el eje allí, como en la parte familiar que yo conozco, pues, ¿no? Mira, y te digo algo, entre la comunidad de profesores, estudiantes de Derecho Público, Derecho Administrativo, o sea, nadie más solidario, además respetuoso, y eso de dar ánimo, publica, saca, trabaja, como el profesor Urracaría. En eso yo también doy fe. De hecho, eso no tengo dudas de que todo el mundo lo avalaría. Bueno, mira, yo les digo una cosa, menos mal que estoy vivo. Todas las cosas que ustedes están diciendo son, como les decía al inicio, overwhelming, pero casi cuando uno habla de alguien que, como el de la pregunta que te hicieron, Manolo León, bueno, este señor vive y tal. Sí. ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? Mira, una cosa que quiero anotar, que no quiero que se me escape, es que Randy es alguien que hace el trabajo, siempre. Y eso es algo que lo enorgullece mucho a él. ¿Qué hace? O sea, él, el trabajo. O sea, es alguien, o sea, en un país donde hay mucha gente que habla pistoladas, Randy es un tipo que hace el trabajo. Y eso que estoy diciendo podrá parecer muy sencillo o muy tonto, pero es fundamental, es lo que marca la diferencia. Siempre el trabajo. Y eso es un valor, porque eso explica, bueno, los libros, eso explica la trayectoria, la importancia, la relevancia, explica muchas cosas grandes, pero es eso, es la diferencia entre hacer el trabajo y hablar muchas pistoladas. Sergio, esa era mi preocupación inicial con el libro, que él te hiciera el trabajo.
Ahí, Claro. mire, ya tenemos que terminar, pero yo quería hacer un comentario. Lo primero, que estoy contentísimo. Después, yo al leer el libro, le digo a mí, yo entendí mejor el derecho administrativo, el derecho constitucional venezolano. O sea, a mí me sirvió no solamente leer a Randy, que lo he leído muchísimo, incluso debe ser interesantísimo la historia de esos libros, de esos escritos, Randy. Te animo a que en verdad lo saques, debe haber mucho ahí, sino que también disfruté de la parte no solamente la humana del niño que le va mal en el estudio, que supera una dificultad, que él lleva adelante con una disciplina de la que tú hablabas la semana pasada, Manuel, con una disciplina sorprendente, pero además de eso es que está todo el contexto de lo que es Venezuela y de lo que tú también vas construyendo allí con tu trabajo y de la forma que lo haces, Randy. De manera que el libro sirve para entender derecho y el contexto. No lean historia, lean biografía. Bueno, sirve, porque es historia de verdad vivida, narrada, contada. A mí me sirvió muchísimo. Y ahí se ve también todo ese proceso profesional, pero también que desde el punto de vista de la maduración de las ideas y de las experiencias que te tienen a ti ahora allá exiliado, lejano de tu país y de tu familia, Randy, en esta injusticia enorme, con lo que el libro sirve a los dos efectos. No solamente muestra al humano, sino que ayuda a la comprensión del derecho. De hecho, yo te digo, Randy, tenemos que seguir en ese proceso del derecho que a mí tanto me llama la atención, en especial por mis alumnos. Mis alumnos detestan el derecho administrativo, detestan el derecho constitucional. Ellos no quieren mezclar gobierno con Estado. Esos son temas que yo veo que hay que tenemos que seguir trabajando. Y el libro sirve para explicar la historia de Venezuela desde el punto de vista del derecho administrativo y cómo hemos llegado hasta acá y cómo podemos hacer para salir. Así que, desde mi punto de vista, Sergio, fue un éxito. Y Randy, menos mal que te convencieron, porque si no nos hubiésemos privado de esa historia tan bella, tan linda, tan inspiradora que ha sido tu vida. Y mira, ahora es que tenemos que hacer, porque aquí vienen cambios y aquí tenemos que reconstruir, y tener a Alan Bruber Carías acá es un lujo para los venezolanos. Así es. Bueno, un millón de gracias, Antonio, por esta iniciativa de haber reunido a Manolión y a Sergio y referirse a ese libro que realmente yo lo tengo ahí con temor, ¿no? Porque, pero está ahí y lo tenemos y muy agradecidos por eso. Y nada, inspiración para seguir en lo mismo, dándole, como debe ser. Ya, yo les decía, esto se lo enseñé, Manolión y Sergio, a Antonio al inicio. Mira, este es el calendario del mes de noviembre. Por eso es que Beatriz no está nada contenta. Todas esas círculos son Zoom, conferencias y todo tipo de cosas. Ya me lo dijo ayer, Lo disfruto, ¿ah? ¿Te lo ayer dijo? me lo contó. Pues, sí, ella tiene hasta una lista. Una lista. Y quedan dos. Entonces, pero he disfrutado enormemente. Claro, es mucho trabajo porque mezclado con mis libros, mi trabajo, las cosas que estoy terminando. Pero bueno, ahora espero descansar un poquito en diciembre, porque realmente ha sido intenso. Con tema de la telemática,
es casi abusivo. Debe hacerlo. Mira, Manuel León, serio, ¿quieren decir algo más? Porque yo tengo una última pregunta para Randy para ya terminar el programa de hoy. Bueno, mira, yo voy a decir una cosa que no debería. A pesar de la enorme persecución que recibió Gruber del gobierno y concretamente de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ahí me llamaron para explicarme que ella tenía unas dificultades. Luego que cayó en desgracia y estaba todavía en Venezuela. ¿Tú sabes quién la ayudó? Alan Gruber Carías. Esto es todo. Impresionante. Impresionante. Randy, No hace falta más. ¿qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? ¿Perdón? ¿Qué te estás leyendo? ¿Qué tienes en la mesita de noche? Hoy, ¿qué se está leyendo, profesor Gruber Carías? Mira, Antonio, en esa noche hay varios libros, pero no puedo decirte que estoy leyendo una novela, porque no estoy leyendo una novela. Tengo demasiadas cosas y leo demasiado durante todo el día para llegar en la noche a leer una novela. Pero sí ojeo algunos libritos que siempre tengo por ahí. Uno de ellos que para mí es clave, aparte de los de Unamuno, que siempre los tengo porque siempre aparece, para mí es clave el libro de Séneca, de La brevedad de la vida, The Shortness of Life. Está en inglés también, por supuesto. Pero ese es un libro clave, porque normalmente la gente dice que la vida es corta, que qué breve es la vida y que se le va a uno y resulta que no ha hecho lo que la gente quiere. No. La vida no es breve. Lo que pasa es que el hombre normalmente no aprovecha la vida, no lo sabe aprovechar, dilapida la vida. El hombre es un derrochador de la vida. Yo aprendí desde muy chiquito a apreciar la vida, a saberla vivir, usar, y he escrito todo lo que se te ocurra, pero no he dejado de hacer todo lo que hay que hacer normalmente. Es decir, no me he sacrificado de las cosas normales que hace el hombre, pero he sabido aprovechar la vida. Y ese libro siempre lo tengo cerca, tengo uno al lado de mi escritor, de mi cama, y tengo otro aquí, Séneca. Te lo recomiendo a todo el mundo. Sobre la brevedad de la vida, Es realmente una enseñanza espectacular. A propósito, Séneca también estuvo exiliado y escribió muchas de estas cosas desde el exilio. Claro, en el exilio de aquella época, en la época de los griegos, estar del otro lado del Mediterráneo era estar como si estuviéramos ahorita en Siberia, ¿no? Pero y ahí sí era la muerte. No había internet ni nada, pero es el mismo sentimiento que se siente cuando uno está afuera. Como de ahí eso es mis trabajos de cabecera, que yo siempre acudo. Y qué dicha, Randy, cuando uno aprovecha y vive la vida y le saca todo, ¿no? Claro. Esa es la dicha, esa es la felicidad. Así que, bueno, feliz estoy yo de haber terminado esta conversación, de haber tenido esta conversación y haber podido, presentar esta visión de nuestro admirado, el querido profesor Gruber Carías. Gracias a los tres, Manuel León, Sergio, Randy, de nuevo. Quedamos para la próxima, tenemos que repetir esto, ¿no? Ahora es que tenemos temas que hablar. Hay 2 o 3 chismes, Sergio, que quedaron pendientes. Abrí casualmente el libro de Séneca sobre la brevedad de la vida y me encuentro esta frase que quiero que termine con ella.
La gente es estricta en preservar el patrimonio. En cuanto llega la hora de perder tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente es honroso ser avaro con el tiempo. Claro. Amigo, Viernes de Irrupción, ya saben, síganos en las redes, vdlibertad.org, y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego. Bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias a Sergio y a Manoleón y Antonio.